Eso es para la parte de la parte que estábamos en la finca. Parece usted graba los chistes y todo. No. ¿Usted no ríe en la casa? Parece usted graba los chistes y todo, sí. Yo grabo eso y me acuerdo y lo pongo a estudiar en la casa y vuelvo a decir el mismo chiste y me río otra vez. Igual, No, hasta que diga el chiste es tan flow y yo riéndome eso. Bueno, ahora sí vamos a entrar con el calor. Con el calor pasa básicamente lo mismo con el trabajo. Cuando es así mayúscula, lo que me está diciendo es que... Ah, bueno, voy a quitar esto. Esto es calor. Y las unidades del calor básicamente son las mismas unidades del trabajo. Son unidades de energía. ¿Sí? Entonces son joules. Vamos a tener esto, que va a ser el flujo de calor, que también está dado como la potencia Sobre la masa. ¿no es cierto? Del calor o la potencia térmica. Vamos a tener este, que sería como el calor específico. Bueno, sobre la masa, voy a poner acá. Y tendríamos este solo, que sería simplemente el Calor, esto punto es específico. potencia, perdón. Es como el flujo de calor específico. Voy a ponerlo así. Flujo de calor sobre la masa, y este sí sería simplemente el calor sobre la masa. Entonces, exactamente igual que en el otro caso, vamos a tener unidades de joules, de vatios por kilogramo y de joules por kilogramo. ¿Sí? Entonces son como las unidades que podemos trabajar. El calor. Cuando yo tengo un sistema, uno usualmente dice le meto calor al sistema. Cuando dice le meto calor al sistema, uno se imagina acá un fogón calentando. Y cuando está calentando, entonces está aumentando la temperatura dentro del volumen de control. Entonces, esto lo que implica es que es una entrada de calor, o de calor, o de calor, o de calor. Transferencia de energía. ¿Señor? Una transferencia de energía, ¿no? Sí, es una transferencia de energía, pero pues por calor. Por eso, ustedes van a ver una materia que es independiente, que va a hacer transferencia de calor. Y es cuando ustedes van a ver todos los casos con el flujo de calor, y de que depende, entonces que existe por convección, por conducción o por radiación, y con cada uno de ellos ustedes van a tener toda la teoría. Que la conducción depende de la conductividad, la convección del coeficiente de convección térmica, sí, todas esas cosas. El otro depende de la temperatura y del área superficial, y eso lo van a entender en transferencia de calor. Ahorita no nos importa tanto saber, ¿sí?, cómo obtener ese calor, sino simplemente que nos va a arrojar un calor que lo necesitamos trabajar. ¿Listo? Cuando el calor está entrando, exactamente igual, es positivo. Cuando se le saca calor al sistema, Es negativo. negativo. Básicamente es eso. Entonces, cuando yo le saco calor a un sistema, por ejemplo, a un intercambiador de calor, ¿dónde se ve eso? En un condensador. ¿Qué es un condensador? Un condensador es un elemento donde coge un fluido, por ejemplo el agua, cuando está en un estado gaseoso, como el vapor, y hace que el estado gaseoso se convierta en un líquido. Y después de un líquido, pues ya lo puede manejar mucho, pues, por ejemplo, en un ciclo mucho más fácil, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuándo se ve esto? Tenemos la caldera. Recuerden que la caldera era el elemento que me generaba la energía, ¿no es cierto?, elevando el fluido. Entonces, de acá va a salir vapor. Del vapor salía la turbina, ¿recuerdan? Y de la turbina, pues, al generador, y del generador, pues, la energía eléctrica. Después ese fluido le quitábamos energía, o sea, pero todavía estaba como vapor, y lo pasamos a un condensador, que es de lo que estamos hablando. Y del condensador lo llevamos a una bomba, ¿cierto?, que es algo así, acto de fe, que esa es una bomba, y la bomba otra vez vuelve a la caldera. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Cuando estamos trabajando con calor, observen que esto es un intercambiador de calor. Y en cambio la caldera también. Porque a la caldera yo tengo que estar suministrándole energía, ¿cierto? Acto de fe que está en la energía, para poder pasar el agua de una fase líquida a una fase de vapor. ¿Sí?
Y ya después viene toda la teoría de las calderas, me imagino que en máquinas térmicas. Entonces, que existen las pirotubulares o las acotubulares, y entonces ahí les dicen, bueno, toda la teoría que el agua pasa por los tubos o que el calor pasa por los tubos, y entonces lo calienta, y lo que hace eso es como la resistencia que su merced tenía en el agua, que calientan un fluido hasta que lo elevan a tanta temperatura hasta que pasan de una fase de líquido a vapor. Ya, y usan ese vapor para pasarlo por una turbina, hacer mover unos álabes y por energía mecánica convertir eso en energía eléctrica, condensarla y distribuirla. Eso es lo que hace una planta, básicamente. ¿Listo? Estos elementos consumen calor. Estos elementos van a trabajar es con trabajo, ya sea que sea positivo o negativo. Ya sabemos, la bomba se le mete trabajo, o sea que el trabajo va a ser positivo. Si me toca sacarle trabajo, ¿cierto? Puede que sea negativo, pero entonces eso depende desde el punto de vista donde yo lo vea. Que crea que yo diga, no, si estoy obteniendo energía, el trabajo ahí va a ser positivo. Y si me toca meterle, me está quitando energía, entonces el trabajo va a ser negativo. Entonces, depende desde el punto de vista donde lo estemos trabajando. Ese balance de energía nos está diciendo si el calor es positivo o negativo. Acá, le estoy suministrando calor al sistema. Entonces puede ser que el trabajo que le esté dando es positivo. Pero si acá le estoy quitando ese calor para condensar el fluido, puede ser que ese calor sea negativo. Entonces, esto, lo de los signos, depende mucho, es en la parte del ciclo donde ustedes se encuentren. ¿Qué me está consumiendo energía y qué me está entregando energía? Usualmente lo que me consume energía es negativo, que me está quitando energía. Lo que me está entregando energía es positivo. Esto me está consumiendo, puede ser negativa la energía de este fluido. Este me está entregando energía, o sea que puede ser positivo, ¿sí? Uno negativo, el otro positivo. Estoy consumiendo calor, entonces negativo. Eso, por eso les digo, depende de qué, del volumen de control. Si mi volumen de control lo estoy tomando con respecto al fluido, entonces es positivo. Entonces estoy metiéndole energía a ese fluido, o sea que sería positivo. Pero si yo estoy analizando el combustible, el elemento con el que estoy generando la energía, le estoy quitando la energía a ese elemento. O sea que ahí ese calor podría ser negativo. Entonces eso depende, y es muy importante, y por eso lo vimos en las primeras clases, el volumen de control que ustedes tomen en un ciclo, en un equipo, en algún elemento. Porque dependiendo de donde yo lo vea, ahí me están diciendo, esta turbina puede que esté consumiendo, así como puede que esté entregando calor. Cuéntenme. Siempre será un ciclo, ¿no? Porque hay algo que siempre se pierde y algo que siempre se gana. Sí, porque la energía no se pierde. Es eso, es la primera ley. Pero lo que le digo, depende usted cómo monte su volumen de control. Porque acá, si el volumen de control es dentro del sistema, me están metiendo energía al volumen de control. Pero si mi volumen de control está por fuera con respecto al combustible, y si yo miro el combustible, le están quitando energía al combustible. Entonces, o sea, son puntos de vista que son diferentes y yo los puedo analizar en ambos casos. Y puedo decir si el trabajo es positivo o negativo. ¿Listo? Básicamente es eso. Algo importante, nosotros hablábamos sobre la energía interna. ¿Qué era la energía interna? Profe, esa es la que... La energía química de los... no. Sí, hace referencia a esa energía. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo caliento cualquier elemento? Él automáticamente empieza a adquirir, el elemento a adquirir energía. Y lo que hace es excitarse la partícula. Y en el momento en que se excita, empieza a vibrar, que era lo que hablábamos en una de las clases. Cuando esa partícula empieza a vibrar, ¿no es cierto? Si está frío, entonces vibra un poquitico. Pero si está caliente, eso empieza a vibrar mucho más. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los fluidos? Cuando está en líquido, tiene una vibración. Cuando está en forma de vapor es porque se le metió energía a ese fluido y hace que esas partículas empiecen a vibrar, y cuando empiezan a vibrar, se empiezan a expandir. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley? La primera ley nos habla, ¿no es cierto?, que la energía de entrada
menos la energía de salida va a ser igual a algo que llamamos un delta de energía. Entonces ese delta de energía, ¿de qué puede depender? De muchas cosas.